Lo que escucharás no es ficción. Son testimonios auténticos de hombres que marcharon a la guerra y nunca volvieron a ser los mismos. Cartas manchadas, cintas deterioradas y voces quebradas que aún susurran desde la oscuridad. Me llamo Eric Müller. Tenía 22 años cuando maté a un niño. Hoy tengo 37 y no hay día en que su cara no me visite. Soy alemán, nacido en Hamburgo, y en 2010 fui desplegado en Afganistán como parte del contingente de la Bundeswehr bajo el mando de la OTAN. Mi unidad operaba al norte del país, cerca de Kunduz, una zona caliente, marcada por emboscadas, minas improvisadas y una guerra que nadie entendía del todo. Era un suboficial de patrulla táctica móvil. Habíamos llegado hacía apenas 3 semanas cuando nos asignaron una operación que parecía rutinaria: detectar y neutralizar posibles amenazas en una carretera secundaria, conocida por ser ruta de infiltración de insurgentes talibanes. El día comenzó sin gloria. El sol se levantó lento sobre las montañas afganas y el calor, como siempre, nos envolvió desde temprano. Recuerdo que esa mañana hubo un silencio diferente, como si el viento se hubiera detenido para observar. Farid, nuestro contacto local, un anciano que nos ofrecía información a cambio de seguridad y comida, no apareció como solía. Nunca faltaba, siempre dejaba señales: una tela amarrada a una rama, una piedra girada, un trazo en la arena. Pero ese día, nada. El capitán Heinrich lo tomó como un signo de traición o miedo. Yo lo sentí como un mal presagio. Ignoramos el instinto como tantas veces lo hicimos. Avanzamos con 2 vehículos blindados Dingo 2. Yo iba en el segundo, detrás de la torreta, revisando el perímetro con los binoculares térmicos. A las 07:43 detectamos movimiento cerca de una construcción semiderruida al borde de la carretera. La firma térmica indicaba presencia humana: 5, tal vez 6 figuras dentro, en movimiento errático. Era una emboscada, pensamos. Todo el patrón coincidía. Heinrich no dudó. Ordenó rodear el edificio. El protocolo era claro: advertencia, fuego de supresión y entrada. No hubo advertencia, solo fuego. En 3 minutos descargamos decenas de balas. La nube de polvo y los gritos ahogados se mezclaron en una imagen que aún llevo tatuada detrás de los ojos. Cuando entramos, esperando encontrar enemigos, lo que vimos fue algo que no tiene nombre. En el suelo, entre escombros y sangre, yacían niños. 5, quizás 6, uno sin un brazo, otro con el cráneo abierto. Uno más aún respiraba, moviendo los labios como si rezara. El menor de todos no debía tener más de 6 años. Tenía en las manos un cuaderno de dibujos, empapado en sangre, donde había garabateado una casa, un sol, una figura con un fusil. Ninguno tenía armas, ninguno llevaba chalecos. Solo estaban allí, jugando, escondiéndose, viviendo. El capitán Heinrich intentó justificar la masacre. Dijo que quizás fueron puestos allí como escudos humanos, que los talibanes los usaban para distraer los sensores térmicos, que podría haber explosivos escondidos entre sus ropas. Pero no había nada. Solo huesos rotos, sangre infantil y silencio. Yo disparé primero, no sé a cuál de ellos, no sé si maté o herí, pero apreté el gatillo sin pensar, porque eso nos enseñaron: si hay duda, dispara; si hay movimiento, dispara; si no entiendes, dispara igual. Más tarde en la base redactamos el informe como si hubiéramos neutralizado una amenaza potencial. Nos advirtieron que lo ocurrido no debía salir de allí. Se nos dijo que la información era clasificada, que cualquier filtración sería tratada como traición. Esa noche no dormí, ni la siguiente, ni muchas otras. En mis sueños,
Los niños me hablaban en un idioma que no conocía, pero entendía igual. Me llamaban por mi nombre. Me decían que sabían que no quise hacerlo, que lo hice porque tenía miedo, y tenían razón, porque más allá del entrenamiento, del uniforme, del rifle y de las órdenes, yo tenía miedo. Miedo de fallar, miedo de morir, miedo de no hacer lo que esperaban de mí. Miedo de parecer débil frente a los otros hombres. ¿Cómo se vive después de algo así? ¿Cómo se camina entre civiles, entre niños, después de haberlos confundido con enemigos? ¿Cómo se mira a una madre a los ojos sabiendo que uno le quitó a lo más valioso que tenía? Esa fue la primera vez que sentí que la guerra no tenía sentido, que algo en mí se rompió y que ya no había vuelta atrás. Porque el enemigo no siempre lleva uniforme. A veces juega con piedras y dibuja con lápices de colores. A veces te mira con miedo, justo antes de morir. Ese día me di cuenta de que la guerra no solo mata cuerpos, también asesina almas, y yo soy prueba viva de eso. Las horas posteriores a la masacre fueron un pantano de silencios forzados y órdenes confusas. Nadie en el escuadrón sabía bien qué decir ni cómo mirarse. Algunos, como Jens, el artillero del primer vehículo, se refugiaron en el sarcasmo para soportar el peso. Si eran niños, ¿por qué se movían como insurgentes?, dijo en voz alta mientras limpiaba su arma. Otros, como Malik, el único médico del grupo, simplemente se encerraron en su litera y no salieron hasta el día siguiente. El capitán Heinrich fue llamado a la sala de comunicaciones y volvió con el rostro de piedra. Nos reunió a todos y dijo lo siguiente: la operación será clasificada como un incidente de contacto hostil. Las víctimas estaban en una zona de riesgo y no respondieron a las advertencias. No hubo error táctico. No se discutirán los detalles fuera de este campamento. ¿Entendido? Nadie respondió. Él tampoco esperaba respuesta. Solo quería cerrar el tema. Pero no se puede cerrar algo así. Esa misma noche se hizo un pequeño ritual informal. Malik, en un acto silencioso de rebeldía, encendió 5 velas improvisadas con grasa y algodón. Las puso sobre una caja de municiones vacía. No dijo nada. No lloró. Solo se sentó frente a las llamas y se quedó ahí, inmóvil. Yo me senté a su lado, no por solidaridad, sino porque no soportaba estar solo. El humo de las velas nos rodeaba, como si quisieran borrar el olor persistente de la sangre y el miedo. Al día siguiente, la rutina intentó tragarse el trauma. Nos mandaron de vuelta a patrullar, como si el error pudiera olvidarse repitiendo los mismos pasos, pero algo había cambiado. En cada sombra veíamos un niño. En cada casa abandonada, una trampa disfrazada de inocencia. La confianza se quebró. Comenzamos a dudar de todo, de los locales, de las órdenes, de los mapas, incluso entre nosotros. Una semana después, recibimos una nueva instrucción: asegurar un pequeño poblado al sur de Kunduz, donde, según inteligencia, se estaba reuniendo un grupo armado. Era una orden directa del mando central, pero nadie quería ir. Yo observaba al capitán Heinrich, buscando en su rostro alguna señal de humanidad, algún indicio de duda. Pero él era un soldado puro, de esos moldeados en la lógica implacable de la disciplina. La culpa no cambia los hechos, nos dijo, y los hechos requieren acción. El camino al poblado fue tenso. Nadie hablaba. El silencio se volvió nuestra lengua común. En el vehículo, Jens revisaba su fusil con una obsesión nerviosa. Malik se persignaba en voz baja, aunque decía no creer en nada desde hacía años. Cuando llegamos, no había insurgentes, no había movimiento, solo niños jugando en una calle de tierra y mujeres barriendo la entrada de sus casas. Heinrich ordenó establecer perímetro, pero los rostros de la gente decían otra cosa.
No había hostilidad, solo resignación, como si supieran que no importaba qué hicieran, ya éramos parte de una lógica de destrucción inevitable. Esa noche acampamos cerca del río. Yo no dormí. En mi cabeza, los disparos del primer incidente se repetían una y otra vez, intercalados con las risas de los niños del poblado. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué significaba cumplir órdenes en un lugar donde el enemigo no tiene rostro fijo, donde el blanco se mueve entre inocentes, donde acaba la obediencia y empieza la barbarie? En el tercer día de presencia en el pueblo, una explosión sacudió el campamento. Una mina improvisada activada por presión destrozó la pierna de uno de nuestros compañeros, Tobías, que había ido a buscar agua. Fue el único ataque. No hubo más movimientos hostiles, pero eso bastó para que el alto mando ordenara evacuar el área y dejar un mensaje. Ese mensaje fue fuego. Incendiamos una casa abandonada, demolimos un almacén que, supuestamente, se usaba para guardar explosivos. Era la única tienda del pueblo. Heinrich lo justificó diciendo que los civiles estaban colaborando con insurgentes, que la pasividad también era una forma de agresión. Yo sabía que era mentira, lo sabíamos todos, pero nadie se atrevía a hablar. Las órdenes eran órdenes, aunque cada vez sonaban más como excusas. Comenzamos a desconfiar de los reportes de inteligencia. La mayoría venía de colaboradores pagados, hombres que muchas veces ofrecían información falsa para resolver vendetas personales o simplemente ganar dinero. Pero eso no importaba. Si el papel decía que había una amenaza, había que actuar. Y actuar, en nuestro caso, casi siempre significaba destruir. La tensión interna crecía. Ya no solo era el enemigo afuera, también era la culpa adentro. Malik comenzó a tener pesadillas, gritaba por las noches, hablaba en alemán mezclado con frases en dari. Jens se volvió más violento, más impulsivo. Un día apuntó su rifle a un niño que corría con una cometa, creyendo que era un observador enemigo. No disparó, pero el susto nos dejó paralizados. Yo empecé a escribir un diario, no para recordar, sino para no olvidar lo que se sentía ser humano. Allí anotaba cada rostro, cada detalle. Escribí sobre el cuaderno ensangrentado del niño, sobre el cuaderno que nunca pude leer completo. Tenía dibujos, sí, pero también letras en dari que Malik tradujo un día. Decía: «No entiendo por qué los hombres grandes nos odian tanto». Esa frase me partió en dos. A partir de ese momento ya no podía seguir mirando la guerra con los mismos ojos, porque cada nueva orden se sentía como una traición más. No solo a ellos, también a nosotros mismos. El punto de ruptura llegó una tarde sofocante de septiembre, cuando el calor parecía derretir el acero de los vehículos y el tiempo avanzaba lento, pegajoso, como si el aire mismo estuviera hecho de ceniza. Habíamos sido enviados a una aldea sin nombre, una mancha de casas de adobe en medio del desierto, donde supuestamente se escondía un líder talibán vinculado a una serie de ataques con morteros. El informe decía que se encontraba allí con un pequeño grupo de combatientes. Nos advirtieron que podía estar armado, que era violento, que no debía ser capturado vivo. La orden era clara: localización, neutralización, retirada. Pero lo que encontramos fue otra cosa. Al llegar, la aldea estaba desierta. O eso parecía. No había hombres, solo mujeres escondidas en sus casas y niños espiando desde detrás de las puertas. El capitán Heinrich decidió que debíamos registrar cada edificio. Dividimos el escuadrón en dos equipos. Yo iba con Jens y Malik. Entramos a la primera casa vacía, la segunda igual, pero en la tercera encontramos algo. No armas, no explosivos. Encontramos un hombre mayor, encorvado, con los ojos enrojecidos y la boca temblorosa.
Levantó las manos al vernos y empezó a hablar en Dari. Malik lo entendía, tradujo en voz baja. Dice que su hijo no está aquí, que no hay talibanes, que solo quieren vivir. Jens no le creyó. Lo empujó contra la pared y comenzó a gritarle. El viejo no entendía. Temblaba. Malik intentó intervenir, pero Heinrich apareció en la puerta y ordenó que el hombre fuera esposado y llevado al punto de extracción para interrogatorio. La tensión aumentaba. Los civiles empezaron a reunirse fuera de las casas. Mujeres llorando, niños corriendo de un lado a otro. Y entonces todo estalló. Un disparo. No sabemos de dónde vino. No sabíamos si era real o si fue un malentendido, pero bastó uno. Jens se lanzó al suelo y comenzó a disparar en dirección a una ventana rota. Malik gritaba que no había amenaza. Heinrich gritaba que abrieran fuego. Y yo me quedé quieto. Por un instante eterno no pude moverme. Todo mi cuerpo se congeló. Vi a una mujer caer, vi sangre en la arena, vi a un niño en el suelo convulsionando. Vi cómo mi escuadrón se convertía en una máquina de destrucción descontrolada. Todo sucedía demasiado rápido, las órdenes eran confusas. La radio chillaba interferencias y gritos mezclados. Jens, fuera de sí, arrojó una granada a un callejón por donde había visto una sombra. La explosión levantó una nube de polvo y escombros. Cuando se despejó, lo que vimos fue una bicicleta retorcida, una mochila escolar y algo más. Un cuerpo pequeño, destrozado. Me acerqué corriendo, empujando a Jens, que me miró con los ojos desorbitados, como si no entendiera qué acababa de hacer. El cuerpo era de una niña. No debía tener más de 8 años. Su rostro estaba irreconocible, pero su brazo aún apretaba con fuerza el manubrio de la bicicleta. No sé cómo logré no vomitar. Malik cayó de rodillas a mi lado. «Esto es una locura», murmuró. «Esto no tiene sentido». El capitán Heinrich no dijo nada. Caminaba entre los cuerpos con el rifle en la mano, buscando enemigos que no existían. El caos duró apenas 15 minutos, pero dejó cicatrices que jamás se cerrarían. Cuando el humo se disipó y los disparos cesaron, nos dimos cuenta de que no había talibanes, no había armas, solo una comunidad aterrada, mutilada, marcada para siempre por nuestro miedo y nuestra arrogancia. Esa noche, en el campamento, nadie habló. Jens no dejaba de lavarse las manos. Malik rompió su crucifijo. Yo escribí una sola frase en mi cuaderno. «Hoy dejé de ser soldado». El alto mando clasificó el incidente como una respuesta proporcional a una amenaza ambigua. Nos felicitaron por mantener la calma en un entorno hostil. Nos ofrecieron días de descanso en Mazar y Sharif, pero nosotros sabíamos la verdad. Lo que hicimos no fue defensa, fue pánico, fue error, fue horror puro. El peor tipo de guerra es aquella donde el enemigo no existe, donde lo que matamos no es peligro, sino posibilidad. Posibilidad de vida, posibilidad de paz. Lo que más me tortura no es la sangre, ni los gritos, ni siquiera el olor de la carne quemada. Es lo que vino después, el silencio, el encubrimiento, la forma en que nuestras acciones fueron borradas de los informes, cómo los nombres de los muertos se perdieron en documentos sellados, y lo peor, cómo nosotros mismos comenzamos a olvidarlos. Porque es más fácil sobrevivir cuando uno deja de recordar, pero yo no pude, aún la veo, la niña, la bicicleta, la mochila y ese pequeño hilo de sangre que formaba una curva en la arena, como una firma, como un último dibujo. Me pregunto qué soñaría esa niña, si alguna vez pensó en ir a la escuela, si tenía un cuaderno como aquel otro niño. Me pregunto si alguien la espera todavía, si su madre aún cree que está viva. Y me odio por saber la respuesta. Desde ese día algo se rompió entre nosotros. Malik dejó de hablar por completo.
Jens pedía más misiones, como si buscara morir, y yo empecé a entender que la guerra no nos cambia, nos revela, nos muestra lo que somos cuando se caen todas las máscaras. Ese día entendí que no estaba preparado para lo que había hecho, y que probablemente nunca lo estaría. Siempre supe que había una parte de mí que no quería reconocer, una sombra que se arrastraba detrás de cada acción que justificaba con el uniforme, con las órdenes, con la bandera. Pero fue en Afganistán, en esa aldea sin nombre, después de la niña y la bicicleta, donde esa sombra se hizo carne. No era solo el miedo o la culpa, era algo más profundo. Era la certeza de que, llegado el momento, yo había elegido disparar, que no dudé, que lo hice antes de pensar. Y no porque me obligaron, no porque alguien me apuntara con un arma, sino porque por un instante me sentí poderoso, me sentí por encima de ellos. El enemigo era un concepto, una idea abstracta, una silueta que podíamos llenar con lo que quisiéramos. Y yo, durante ese instante, la llené con desprecio. Me vi como el centro del mundo, como un juez en tierra ajena, con derecho a decidir quién vive y quién muere. Esa es mi verdadera confesión. No fue un error táctico. No fue una mala interpretación. Fue elección, fría, instintiva, impulsiva, y por eso me odio. Recuerdo una noche, semanas después del incidente, en la que no pude más. Me levanté de la litera, salí del campamento y caminé hasta una zona donde habíamos enterrado a los muertos locales que no pudieron ser identificados. Una fosa improvisada, marcada con piedras. Me arrodillé frente a ella y recé. No por redención, no por perdón. Recé porque no sabía qué otra cosa hacer. Me sentía sucio, no por fuera, sino por dentro, como si algo se hubiera podrido en mi alma y no pudiera sacarlo. Allí, en la oscuridad, entre los susurros del viento y el eco lejano de disparos, lo admití en voz alta. Yo lo hice, yo maté a esos niños. Las palabras salieron rasgadas, secas como astillas, y al decirlo sentí que algo se partía en mí, una última barrera que aún me separaba de la verdad. Desde entonces empecé a tener episodios, flashbacks, sudores fríos. Escuchaba risas infantiles y de repente se convertían en gritos. Una vez, mientras limpiaba mi rifle, sentí que las manos me temblaban. Vi sangre donde no había. Olía pólvora en mis ropas, aunque llevaba días sin disparar. Malik se dio cuenta. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí, como todos lo hacíamos, como él también lo hacía. Porque en ese lugar nadie estaba bien. Nadie dormía de verdad. Nadie reía de verdad. Sobrevivíamos como podíamos, atrapados en una rutina que nos deshumanizaba cada vez más. Pero el verdadero quiebre no fue mío, fue de Jens. Una mañana salió del barracón, tomó su fusil y apuntó a un camión que traía suministros desde Kabul. Lo detuvieron a tiempo. Estaba al borde del colapso. Decía que el enemigo estaba en todas partes, que los veíamos todos los días, que se escondían incluso entre nosotros. Lo evacuaron por fatiga de combate. Nunca supe más de él, pero yo sabía la verdad. Él no estaba loco, solo no pudo seguir mintiéndose. Yo aún podía hacerlo, por poco tiempo más. En una de las últimas patrullas antes de terminar la rotación, nos topamos con un niño que recogía basura al borde de la carretera. Era flaco, descalzo, con la cara cubierta de polvo. Malik le ofreció agua. El niño sonrió, tímido, pero en mi cabeza todo era una trampa. Cada movimiento suyo me parecía una amenaza. Me di cuenta de que ya no podía distinguir, que para mí todos eran enemigos potenciales, incluso un niño desnutrido que solo quería un poco de agua. Me alejé, me senté en el suelo, con la cabeza entre las manos. Malik me siguió.
Me miró y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Nos enseñaron a sobrevivir, pero nunca nos enseñaron a volver. Tenía razón. Nadie nos preparó para cargar con lo que hacíamos, para llevar en la espalda los ojos de los muertos, los gritos de las madres, las miradas vacías de los niños que dejamos atrás. El día que salimos de Afganistán, el avión militar despegó bajo el mismo sol que nos había visto llegar. Pero no éramos los mismos. Habíamos dejado algo allí. O tal vez nos habíamos dejado a nosotros mismos. En el aeropuerto de Hamburgo, mi familia me esperaba con carteles y sonrisas. Mi madre me abrazó como si yo fuera un héroe. Yo no podía sostenerle la mirada. Porque si supiera lo que hice, lo que pensé, lo que sentí, no estaría orgullosa. Se alejaría, me miraría con horror. Como yo mismo me miraba cada mañana frente al espejo, empecé a beber. No por placer, por olvido. Quería silenciar las voces, quería dormir sin soñar. Pero los rostros volvían, siempre volvían. A veces, al doblar una esquina, creía ver al niño del cuaderno, o escuchaba una bicicleta y mi corazón se detenía. Intenté terapia, me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático severo. Me recetaron pastillas, pero no hay medicina para el alma rota, ni manual para vivir con sangre inocente en las manos, porque eso es lo que tengo. No importa cuántas veces lo racionalice, no importa cuántas veces me digan que fue la guerra, que fue el contexto, que fue una decisión en una fracción de segundo. Fui yo apreté el gatillo, y no hay perdón para eso. Hubo un día en que todo colapsó. No fue en el campo de batalla, ni en un momento de fuego cruzado. Fue en mi apartamento, solo, en silencio, rodeado de paredes limpias y una ciudad que seguía girando como si nada hubiera pasado. Habían pasado casi 2 años desde mi regreso. Intenté rehacer mi vida. Conseguí un trabajo como guardia de seguridad. Mantenía la cabeza baja, hablaba poco, evitaba a la gente. Pero dentro de mí, todo ardía. Era como si caminara con una granada sin seguro en el pecho, esperando el momento exacto en que explotaría. Y explotó. Fue una tarde gris, como todas. Había dormido mal. Me desperté empapado en sudor, temblando. En el sueño, la niña de la bicicleta me miraba sin ojos, solo una sombra en su rostro, y repetía una palabra una y otra vez. ¿Por qué? Me levanté, caminé hasta el baño y me vi en el espejo. Tenía la mirada vacía, la barba descuidada, los ojos hundidos. Parecía otro hombre. No otro. Parecía un cadáver, un muerto que seguía respirando por costumbre. Entonces hice algo que había evitado durante meses. Abrí el cajón donde guardaba mi cuaderno de Afganistán, aquel donde escribí cada detalle, cada rostro, cada nombre que pude recordar. Lo abrí y empecé a leerlo, página por página, línea por línea, las letras temblorosas, las frases entrecortadas, los dibujos que había hecho con manos temblorosas, y al final, en la última página, estaba ahí. Una frase que yo no recordaba haber escrito. Decía: si no cuentas la verdad, ellos seguirán muriendo dentro de ti. Me quedé helado. No sabía si había sido yo, si lo había escrito en uno de esos episodios nocturnos, o si simplemente mi mente me estaba jugando una última trampa. Pero en ese momento entendí que ya no podía seguir callando, que el silencio se había convertido en un enemigo más peligroso que cualquier insurgente. Decidí ir a ver a Malik. No lo veía desde hacía más de 1 año. Sabía que vivía en Bremen, que había dejado el ejército y que se había aislado por completo. Lo encontré en un pequeño departamento solo, más delgado, con las manos llenas de cicatrices que no me atreví a preguntar de dónde venían. Nos sentamos en la cocina. Nos miramos sin saber qué decir. Él fue el primero en romper el silencio.
Soñé con ella también. No tuvimos que explicar de quién hablábamos. Sabíamos. Compartíamos el mismo fantasma. Le dije que necesitaba hacer algo, hablar, denunciar, que no podía seguir viviendo con esta verdad clavada en el pecho. Malik negó con la cabeza. Nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere saber lo que hicimos. Prefieren creer en la versión oficial. Somos soldados, no humanos. No podemos romper el relato. Pero yo ya no soportaba el relato. Ya no podía soportar esa historia falsa que nos repetíamos para seguir respirando. Una semana después, escribí una carta, detallada, fría, con fechas, nombres, coordenadas. La envié de forma anónima a una organización internacional que investigaba crímenes de guerra. No esperaba una respuesta. Solo necesitaba que alguien lo supiera, que alguien en algún lugar supiera lo que realmente pasó. Alguien me escuchó. 3 meses después, fui citado a declarar. Me ofrecieron protección, confidencialidad. Les conté todo. Les mostré el cuaderno. Les hablé de los niños, de la emboscada, del capitán Heinrich, de los informes manipulados. Me dijeron que era valiente. Yo no me sentía así. Me sentía roto, pero al menos ya no estaba solo. El proceso fue lento. Se abrió una investigación. Se reabrieron archivos. Heinrich fue llamado a declarar. Lo negó todo. Dijo que éramos jóvenes confundidos, que malinterpretamos la situación, que los civiles estaban colaborando con insurgentes, que actuó según las reglas. Malik fue citado también. Declaró. Pero después desapareció. Lo llamé muchas veces. Nunca respondió. Tiempo después, supe que había sido internado por intento de suicidio. Me sentí responsable, porque al remover el pasado, también había abierto su herida. Y la de muchos otros. El ejército respondió como era de esperarse, con evasivas, con frases cuidadosamente redactadas. Lamentamos las pérdidas civiles, decían. Fue una tragedia, pero para nosotros no fue una tragedia. Fue una decisión, fue una acción, fue un crimen. Y no hay discurso que lo limpie. Las consecuencias llegaron. Fui expulsado del cuerpo de reservistas. Me etiquetaron como traidor. Perdí amigos, recibí amenazas. Pero también recibí algo que no había sentido en años. Alivio. Por primera vez en mucho tiempo, dormí una noche entera sin despertar gritando. No porque la culpa se hubiera ido, sino porque ya no era un secreto, porque había dejado de ser cómplice, porque aunque tarde, había elegido la verdad. Y eso, en medio de tanta oscuridad, fue mi primer acto de redención. Una pequeña luz en medio de un pozo profundo, porque entendí que, aunque nunca podré perdonarme, al menos puedo evitar que la mentira siga matando. Que el silencio no se siga tragando las voces de quienes ya no pueden hablar. Y eso, aunque no me salve, me mantiene en pie. Mi nombre ya no está en los registros de honor. Mi expediente fue cerrado con una nota de conducta desleal a los principios del cuerpo militar. Para muchos, me convertí en un traidor. Para mí, simplemente dejé de ser parte de una maquinaria que prefiere borrar la verdad antes que enfrentarla. Después de declarar, después de romper el silencio, mi vida no volvió a ser la misma. Perdí el trabajo, me negaron apoyo psicológico oficial. Algunos compañeros me bloquearon, otros me insultaron. Recibí un sobre sin remitente con una bala adentro, una amenaza silenciosa, elegante, cobarde. Durante meses no salía de casa. Vivía con las cortinas cerradas, el teléfono desconectado, las puertas siempre con doble traba. Me volví paranoico. No por miedo al castigo legal, sino por la certeza de que había tocado algo sagrado. El mito del ejército impoluto, del soldado obediente, del héroe incuestionable. Romper esa ilusión tiene un precio, uno alto. Malik nunca se recuperó. Fue internado por segunda vez.
La última noticia que tuve de él fue una carta que me llegó sin remitente, escrita con una letra temblorosa, donde decía: al menos tú tuviste el coraje de decirlo. Yo solo aprendí a callar mejor. Semanas después me enteré de su muerte. No fue oficial, no hubo funeral militar. Se ahorcó en el baño de la clínica psiquiátrica donde estaba internado. Nadie lo reclamó. Yo fui, solo, con una flor robada de un jardín público. Me arrodillé frente a su tumba sin nombre y le pedí perdón, porque él era el mejor de nosotros, el único que aún podía mirar a un niño sin miedo, el que tradujo el cuaderno ensangrentado, el que me enseñó que la fe no está en los himnos ni en las banderas, sino en el acto de cuidar al otro. Después de su muerte, algo se quebró definitivamente en mí. Intenté seguir adelante. Escribí artículos, hablé en foros, participé en documentales. Pero siempre había una sombra detrás de cada palabra. Como si no importara cuántas veces contara la historia, siempre faltara algo. Como si la verdad tuviera capas que nunca terminó de descubrir. Una noche, mientras organizaba mis papeles, encontré algo que había olvidado: el cuaderno del niño, aquel que sobrevivió a la emboscada que encontré cubierto de sangre. Lo abrí una vez más. En una de las páginas centrales había un dibujo diferente. No era una casa ni un sol, era un hombre con uniforme, con una lágrima en el rostro. Y debajo, en Dari, una frase que Malik había traducido y que yo había bloqueado: él también está atrapado. Esa imagen me destruyó, porque entendí que ese niño, en su inocencia, vio en mí algo que ni yo podía ver. Vio mi prisión interna, mi conflicto, mi dolor. Vio al soldado como un ser roto, no como un monstruo, y eso me dolió más que cualquier acusación, porque en su mirada no había odio, había compasión. Esa noche intenté quitarme la vida. Llené un vaso con pastillas, escribí una carta, me senté frente a la ventana. Pero no pude, algo me detuvo. No fue el miedo, fue la imagen del niño, esa última mirada. Esa última línea: él también está atrapado. Y entendí que si yo seguía vivo era porque aún tenía algo que hacer, algo que decir, algo que reparar. Así que tomé una decisión. Vendí todo lo que tenía, dejé Alemania y viajé a Kabul. Me uní como voluntario a una organización que trabaja con niños víctimas de la guerra. Enseño dibujo, escucho historias, juego con ellos. Algunos no hablan, otros gritan por las noches. Hay uno, Tariq, que cada vez que escucha un ruido fuerte se esconde debajo de la mesa. Me recuerda a mí, a mis silencios, a mis pesadillas. Pero en esos ojos, a pesar del dolor, aún hay luz. Una luz que yo creía extinguida. No busco redención. Sé que no la merezco. Pero cada día que paso aquí, cada trazo que un niño dibuja en una hoja en blanco, siento que el mundo no está completamente perdido, que aún hay algo que puede salvarse. Tal vez nunca podré perdonarme por lo que hice. Tal vez siempre llevaré conmigo los rostros de los que murieron por culpa de nuestras decisiones. Pero si logro que un solo niño vuelva a confiar, vuelva a reír, vuelva a dibujar sin miedo, entonces quizás, solo quizás, habré hecho algo digno. A veces, cuando cae la noche y el viento sopla con ese tono seco del desierto, cierro los ojos y escucho risas. No sé si son reales, no sé si son recuerdos, pero me aferro a ellas, porque la guerra me enseñó muchas cosas: a matar, a obedecer, a mentir. Pero lo más importante que aprendí fue esto: nadie vuelve entero. Todos dejamos algo atrás. Algunos dejan un brazo, otros la cordura. Yo dejé mi alma. Pero aquí, en medio de ruinas, entre escombros y polvo, entre niños que aún creen en la posibilidad de un mañana, encontré algo que no esperaba: la voluntad de seguir vivo. Y eso, después de todo,
tal vez sea mi única victoria.